En el origen están actuando dos fuerzas, F1 y F2, de magnitudes 30 y 18 newton, como aparece ahí. Nos preguntan cuál es la magnitud de la fuerza resultante. Para ello entonces lo que hacemos es calcular las proyecciones de esta fuerza sobre el eje X y sobre el eje Y. Por ejemplo, la proyección de F1 sobre el eje X es esta distancia. Esa es F1X. Y para F2 la proyección sería esta. Y después lo que hacemos es sumar estas dos proyecciones sobre el eje X para calcular la proyección de la fuerza resultante sobre el eje Y. Entonces, para la fuerza resultante, en cuanto a magnitud sobre el eje X, tendría que ser esta fuerza, esta proyección, y le restamos esta porque va en el sentido contrario. Esta proyección va hacia el lado negativo del eje de las X. Entonces, para la fuerza resultante, que sería unir el paralelogramo acá, para la fuerza resultante, la proyección sobre el eje X es F1X menos F2Y. F2X. Sacamos esto primero. Ocupemos este triángulo y calculemos F1X con el coseno de 20. Coseno de 20 es F1X, que es el cateto adyacente, partido por la hipotenusa, que es 30. Entonces, F1X es 30 por coseno de 20. 30 por coseno de 20. 20 coseno por 30. Eso da 28,19. Es decir, esta magnitud son 28,19 newton. Ahora hagamos este cálculo para esta proyección de F2X. Voy a usar este triángulo. Pueden usar el de acá arriba también. Pero yo voy a usar el de acá abajo. Este vale 55 para llegar a 90, son 35 grados. Entonces, haciendo lo mismo, coseno de 35 es F2X partido por la hipotenusa, que es 18. Luego, F2X es 18 por coseno 35. Coseno 35 por 18, 14,74. Entonces, esta proyección, en cuanto a magnitud, nos dio 28,19 y esta hacia acá 14,74. Entonces las vamos a restar porque una es positiva y la otra es negativa. Tenemos 28,19 menos 14,74. 13,45. Y esa sería la proyección de la fuerza resultante, o sea, de la suma de estos dos, sobre el eje X. Entonces, hagámoslo ahora las proyecciones sobre el eje Y. Esta es la proyección F1 sobre el eje Y, y esta es la proyección F2 sobre el eje Y. Fíjense que ambas son positivas porque están arriba del eje X. Entonces estas dos hay que sumarlas. Entonces la proyección sobre el eje X de la fuerza resultante, sobre el eje Y, es la suma de F1Y con F2Y. Entonces, acá, en este triángulo, vamos a ocupar seno de 20. Es el cateto opuesto, F1Y, partido por la hipotenusa. Luego, F1Y es 30 por seno de 20. Seno de 20 por 30
nos da 10,26, que sería esta magnitud. Hagamos lo mismo acá. Tendríamos que ocupar el seno de 35 es F2i partido por la hipotenusa, que es 18. Luego F2i es 18 por seno de 32. Perdón, seno de 35. 18 por seno de 35 nos da 10,32. Ahora tenemos que sumar estas dos componentes, la F2i, que es esta, 10,32, y la otra que nos daba 10,26, que era esta. Sumamos estos dos, 10,26 más 10,32, eso es 20,58. O sea, esta suma de componentes sobre el eje Y nos da 20,58. Por lo tanto, la fuerza resultante tiene coordenadas o componentes en el eje X y en el eje Y de 13,45 y 20,58. Y para calcular la magnitud de esta fuerza, tenemos que usar que la magnitud es raíz de esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado. Entonces, 13,45 al cuadrado más 20,58 al cuadrado nos da ese total, y aplicamos raíz cuadrada y nos da 24,585, que lo vamos a aproximar a 24,59 newton, y esa sería la respuesta.